Voy a hablarles de el futuro de la infección del VIH, lo que son la parte de vacunas y el uso de biológicos. Un tema que es interesante, algo difícil de entender, sobre todo cuando ya se mete uno en la inmunogenicidad, pero traté de hacerlo un poco más consolidado y que fuera útil para nuestra práctica médica y al momento de enfrentarnos frente al paciente y decirle en qué vamos y para dónde vamos. El título de la charla es El futuro de la infección por VIH, estrategias de vacunas y anticuerpos monoclonales. Inicio con esta charla con la frase de desigualdades peligrosas. Buscamos llamar la atención del mundo hacia una realidad dolorosa. Al día de hoy no vamos por buen camino para poner fin al SIDA para el 2030 y la razón es la desigualdad. Sin embargo, también hay buenas noticias. Si instauramos la igualdad, lograremos acabar con el SIDA. Esta fue la frase de inicio del día de ayer que hace la directora ejecutiva de ONU-SIDA, Winnie Byanyima, en conmemoración del Día Mundial del SIDA. Y todo se basa en algo que día a día nosotros lo vemos, lo vivimos, convivimos y muchas veces también lo ignoramos, la igualdad y la desigualdad que hay en nuestros países y en nuestra sociedad. Cuando comenzamos a hablar sobre una vacuna en contra del VIH, debemos situarnos hacia el año de 1984, donde en este momento se identifica al VIH como una causa y el agente causal del SIDA. El primer ensayo para la vacuna se empieza a desarrollar hacia el año de 1987 en Maryland, donde se realiza un estudio fase 1 con voluntarios que eran VIH negativos. Posteriormente vemos como en la década de los 90, el 92, 98, el 99, en el año 99 se presentan otros estudios, tanto fase 1 y fase 2A y 2B, donde se evalúan posibles vacunas curativas o incluso preventivas para esta patología. Más sin embargo, ya entrando en el nuevo milenio, en el año 2000, comenzamos a hacer vacunas y a no experimentar como tal, sino a probarlas en la población que estaba con alto o expuesta a un alto riesgo de contraer VIH. Sin embargo, las respuestas no son las esperadas, por lo cual estos estudios deben pararse. Y vemos cómo a través de las dos últimas décadas, el año 2009, 2011, 2016, vemos múltiples estudios, la mayoría patrocinados por la industria farmacéutica, donde lo que buscan es el probar a través de infusiones, algunas intramusculares, otras endovenosa, la respuesta a no infectarse frente a una exposición a un riesgo mayor contra el VIH o incluso buscar otras alternativas. Y es para el año de 2015 el estudio, el RV144, que más adelante se los voy a mencionar, donde comienza a haber como una pequeña luz en las sombras donde veníamos. Y a través de este estudio y con el desarrollo de eso y las conclusiones extraídas muchos años después, en este momento, aunque no tenemos una vacuna, hemos logrado conocer un poco más de cómo son los mecanismos de acción, de infección, de inmunogenicidad que podemos empezar a utilizar para futuros proyectos de investigación. Las vacunas. Tenemos que, a pesar de tener unos muy buenos tratamientos antirretrovirales que en la charla anterior vemos con el advenimiento de las integrasas, la terapia de PrEP o de preexposición y el PEP, posteriormente el uso de microbicidas y la educación con las estrategias preventivas, actualmente sí se requiere una vacuna para prevenir la infección por el virus del VIH. ¿Qué problemas se vienen viendo en el desarrollo de por qué aún no tenemos una vacuna? Primero, el virus del VIH tiene unas características inmunológicas diferentes comparándola con otros tipos de retrovirus que hacen que esta diversidad en la secuenciación sea muy variable, que puede estar entre el 15 y el 35%. Y principalmente se ven los problemas a nivel del gen de envoltura, donde pese a utilizar o estar investigando en vacunas inmunogénicas, vamos a tener problemas dependiendo del subgrupo al cual de VIH que vamos a tratar, es el que queremos
tratar con las vacunas que se están o que se han venido desarrollando. Hay que tener en cuenta que aparte de la vacunación se han tratado de buscar anticuerpos neutralizantes contra el VIH-1. Pero ¿qué problema se ha evidenciado? 1. Estos son una respuesta tardía en la mayoría de la población. 2. Son escasos los pacientes que en algún momento la llegan a desarrollar. 3. Y las características de generación, como si fuera una enfermedad autoinmune con la generación de autoanticuerpos a nivel de las glicoproteínas, de los fosfolípidos y las cardiolipinas, es lo que ha hecho que estos anticuerpos neutralizantes estén todavía en un stand-by esperando a ver de qué otra forma podemos utilizarlo para generación de vacunas. Y por último, el conocer la cinética del virus se ha convertido en un obstáculo de la generación de vacunas, ya que el virus se integra al ADN del huésped y el lograr una vacuna que de manera temprana logre eliminar estos viriones que han entrado sería lo ideal. El problema es que esto es cuestión de un par de minutos, incluso por mucho horas. Estos viriones se van a dirigir a los reservorios y es lo que hace y explica que en el momento no tengamos aún la cura. Por lo cual, necesitamos empezar y continuar investigando en vacunas que tengan una respuesta inmunitaria que sea específica, acorde a los subtipos, eficaz, o sea, que sea duradera a través del tiempo y de acción rápida y que genere una protección efectiva y duradera. Entonces viene la pregunta, ¿cómo así? Porque si llevamos 2 años y medio de pandemia y ahí les cuento que saldrá esta noche la recomendación de volver al tapabocas por estar en pico epidémico, tenemos una vacuna de la COVID-19 y ¿qué pasó con la del VIH? ¿Por qué ha sido más fácil desarrollarla? Hay varias características que las diferencian. La SARS-CoV-2, las vacunas, generan una respuesta inmune que elimina efectivamente al SARS-CoV-2, mientras que a nivel del VIH el sistema inmune no se lo puede eliminar al VIH, se va a integrar a nuestro ADN, al ADN del huésped. El genoma del SARS-CoV-2 es relativamente estable. Lo que les comenté con el VIH es altamente mutágeno, generando mutaciones muy rápidamente, por lo cual pues genera este problema. 3. La mayoría de las personas desarrollan anticuerpos neutralizantes después de la infección o de la vacunación. ¿Qué pasa en el VIH? Estos anticuerpos neutralizantes se desarrollan mucho tiempo después y no en todas las personas. SARS-CoV requieren pocas o nulas mutaciones, cosa contraria a nivel del VIH, que se van a requerir múltiples hipermutaciones somáticas extensivas que no van a permitir generar estudios y por ende eficacia a nivel de vacunación. Y la respuesta de los anticuerpos a la proteína Spike del SARS-CoV-2 es dirigida. ¿Qué pasa a nivel del VIH? Tenemos múltiples focos dianas dirigidos a glicoproteínas, principalmente del gen de la envoltura, lo que hace un poco más difícil. Entonces, tenemos varios estudios que les comenté, se han realizado, voy a nombrar los más importantes. El estudio VAX-003 y el VAX-004, realizado hacia la época de los años 90, ambos evaluaban la eficacia, fueron estudios fase 2B3, donde pues dividieron o se analizaron 2 tipos de poblaciones. La primera en el VAX-3, una población de alto riesgo que eran usuarios de drogas endovenosas. En el VAX-4 fueron población de hombres que tenían sexo con hombres, personas bisexuales o mujeres en alto riesgo de contagio. Desafortunadamente, estos estudios tuvieron que ser parados por la parte ética, ya que su eficacia protectora a nivel del VAX-3 no superaba el 0.1% y del VAX-4 el 6%. No se evidenciaron que con la utilización de estas posibles vacunas hubiese cambios sobre la carga viral, el recuento de CD4 o la progresión de enfermedad o inclusive en la necesidad de tener que iniciar tratamiento antirretroviral. Estos son resumen del NIH y que sale publicado en el New England de los principales estudios que se han realizado y que en la actualidad se está realizando estos 2 últimos con respecto a la eficacia de las vacunas. Tenemos el RV144 realizado en Tailandia en el periodo comprendido de enrolamiento entre el 2003 y el 2009. Esta es la forma de identificarlos en el Clinical Trials, principalmente que analizó los subtipos A y E en una población
población homogénea, con una incidencia de VIH del 0.28%, donde se involucró a personas, tanto hombres como mujeres, y las características de la vacuna que se utilizaron fueron el hidróxido de aluminio con este régimen de Prime Boost y unas dosis de proteínas utilizadas de 300 microgramos en cada proteína. Se instauró un esquema de vacunación en los meses 0, 1, 3 y 6, pero lo que les comenté anteriormente, solamente un 31% de las personas que estuvieron involucradas en este estudio, que también tenía una N muy baja, aproximadamente 40 pacientes, se logró la eficacia, por lo cual fue suspendido. Tenemos el estudio, el 702, realizado en Sudáfrica, rápidamente no mostró eficacia y tuvo que ser también parado. Un estudio en el que nosotros esperábamos que nos diera como una luz al final del camino. Sin embargo, para agosto del año pasado tuvo que ser parado. Fue el estudio Imbokodo, que se desarrolló en África subsahariana y que estaba dirigido principalmente a unas características del subtipo C, con una población altamente diversa, predominio pues de mujeres. Se encontró que pasados este régimen de vacunación, y que más adelante se los muestro, fue necesario suspenderlo porque era más el riesgo que el beneficio. En la actualidad se está aún recolectando la serie de pacientes, o sea, enrolando los pacientes de Mosaico, que es un estudio muy bonito, el 706, o Mosaico lo pueden encontrar así, que no solamente se dirige a varios subtipos del virus del VIH, sino con una población ampliamente diversa, involucrando la mayoría de personas tanto en América Latina como Norteamérica y Europa, y que ya ahorita también se los voy a comentar. Pues él es el estudio, el V144, es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Aquí vemos cómo se realizó la lateralización de los pacientes, quedando al final en una rama que recibieron la vacuna aproximadamente 6.176 individuos o sujetos, y en la otra, que fue la de placebo, 6.366 pacientes. Consistía en aplicar 4 inyecciones de un vector recombinante de Canarypox más 2 inyecciones de refuerzo con la subunidad de la glicoproteína, la 120. Esto es el número total de pacientes enrolados con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años en 2 poblaciones ubicadas en Tailandia. Y lo que buscaba principalmente como desenlace primario era evaluar la eficacia que tuviese para prevenir la infección por VIH, la viremia temprana, y realizar una monitorización a 6 meses durante 3 años. ¿Qué nos muestran estas gráficas? La primera gráfica nos evalúa la eficacia de la vacuna en un 26% cuando se evalúa con la intención de tratar, y en el análisis de protocolo, incluyendo ya un total de la cohorte analizada de 12.542, se ve que la eficacia está en el 26.2%. Entramos al estudio Imbokodo. Este estudio lo que habla es de una vacuna heteróloga con un clado C de la glicoproteína 140 como adjuvante, con fosfato de aluminio de adjuvante, en la prevención del VIH en mujeres de África subsahariana. Fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, fase 2B, controlado por placebo, donde se enrolaron 2.637 mujeres participantes en el periodo comprendido entre el año 2017 y mayo del 2019. Las características de estas mujeres eran mujeres sanas en edades comprendidas entre los 18 a 35 años, que no estuvieran ya infectadas por el virus del VIH y que no estuvieran ni embarazadas ni en periodo de lactancia. El desenlace primario que quería evaluar Imbokodo era la eficacia de la vacuna derivada de las infecciones confirmadas del VIH a las visitas del mes 7 y 24. Y el desenlace secundario era evaluar cuáles eran los principales efectos adversos que se presentaban y la inmunogenicidad posterior a las dosis de vacunación.
Estas son las características del estudio, lo que les comentabas, mujeres VIH negativas que fueran sexualmente activas y fue definido como el tener o mantener relaciones sexuales al menos mínimo 2 veces en los últimos 30 días o antes de la evaluación o que estuvieran en riesgo de adquirir la infección por el VIH. Fueron 2 brazos, el grupo experimental y el grupo placebo, ambos se vacunaron a los meses 0, 3, 6 y 12. En el grupo experimental se agregó la proteína de clado GP140 más el adyuvante, se aplicaron las vacunas a nivel del músculo deltoides, pero lo que les comentaba, para el mes de agosto del año pasado, el estudio debe ser parado. Johnson & Johnson hace su anuncio debido a que no hay una suficiente protección con la vacunación y por lo cual se para por la parte ética como tal de este. Sin embargo, el estudio Invocovo lo que hace es como empezar a abrir las puertas a el estudio fase 3 Mosaico, principalmente. Mosaico es un estudio que lo han dirigido como un viaje para conseguir una vacuna mundial contra el VIH. Es una vacuna heteróloga de adenovirus llamada 26 Mosaic 4, que a través de este estudio se busca evaluar la prevención de la infección por el virus del VIH en personas que tienen hombres cisgéneros, personas transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres cis o en personas transgénero. Este es un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de evaluar la eficacia en fase 3. Como vemos aquí, en este mapa está la distribución de los países que están participando en la actualidad en este estudio. Tenemos gente de Estados Unidos, de México, de Brasil, Perú, Argentina, hay España, Polonia e Italia, y la meta es lograr enrolar al menos 3.800 participantes. ¿En qué vamos de este estudio? Este es el reporte que encontré más reciente. Las características del estudio es evaluar por varios periodos, el de periodo de detección, de vacunación y de seguimiento, y evaluar el número de infecciones que se puedan presentar en cada uno de estos periodos de VIH en el grupo de la vacuna, comparándolo con el grupo placebo. Y de esta manera, pues, podemos evaluar la eficacia de la vacuna a través de que sea derivada de las infecciones confirmadas por VIH en el mes 7 y a finalizar hasta el mes 24. Y a la vez poder evaluar eventos adversos locales y sistémicos como pues parte del conocimiento. Sin embargo, lo que les comentaba, estos resultados salen el año pasado, el 24 de junio, donde pues se tiene un total de enrolamientos de 2.912 pacientes, donde a nivel de Polonia, de España y de México son los países que logran completar el número total de pacientes enrolados. Aún no se ha abierto este ciego. No sé si alguien tiene alguna... Es que me surgió una duda en relación a, bueno, digamos que uno crea una vacuna con la intención de que si la vacuna funciona generar anticuerpos contra el VIH, y eso plantea la duda de, ¿y esas personas que tengan anticuerpos del VIH van a resultar reactivas en pruebas? Sí, es algo que se pregunta uno: si yo me someto a una vacuna y no soy VIH, ¿cómo vamos a asegurar que realmente o me sirvió la vacuna o me infecté? Entonces hay varias formas de medirlos. Está en la parte de los anticuerpos neutralizantes, que lo que les comenté, aunque son pocas las personas y se presentan tardíamente, es una de las formas de medirlos. Y la otra, a través de pruebas moleculares, que yo te soy sincera, ya se van más allá de mi conocimiento, pero que sí están descritas y que por ende pues lo ponen a uno a pensar. Sin embargo, y como lo voy a anunciar en las conclusiones, cuando uno mira retrospectivamente a la población que quiere participar, esta población es la que más frecuentemente se pone al servicio para buscar una respuesta, sí, como tal, y no está todavía 100% contestada. Hay un beneficio claro ahí, pero mi duda es si en algún momento estas personas, digamos, bueno, se aplicaron la vacuna no funcionó, no han adquirido VIH, pero de alguna manera se generaron anticuerpos que pueda hacer que las pruebas resulten reactivas.
a través del tiempo los van siguiendo y deben caer. Es como cuando nace, y me corrige el doctor Sussman, nace el bebé de una madre que es VIH positivo. Si tú lo miras por anticuerpos, en algún momento van a estar positivos, en algún momento pueden desaparecer o se pueden mantener. Y no hacemos el diagnóstico con anticuerpos, nos tenemos que ir a una carga viral. Depende también depende también del antígeno que vayas a utilizar, ¿no? ¿Esto es 120 o 41? No me acuerdo. 140. 140, o sea, GP 140. Sí. No, ni 120 ni 160. No. Entonces no tenemos problema en las pruebas de detección. Porque no la mide. ¿Sí? Ahora, es muy importante lo que tú dices, lo que hoy en día se está promulgando en vacunación es poder medir neutralizantes así aparezcan tardíamente y son los que además en el tiempo nos van a ayudar. Entonces, yo creo que allí es donde está el problema. Perfecto. Sí. Pero ya creo que hay chismes de eso. Sí, quedó contestada tu pregunta. Vale, gracias. Entonces, pues estamos a la espera aún de estos resultados de mosaico como tal. Tenemos el uso de biológicos, el ibalizumab es un anticuerpo monoclonal que se une principalmente al receptor del CD4 y que de una manera no competitiva bloquea la entrada de este. Este es el estudio que se realizó, fue un estudio que incluyó pacientes infectados por VIH mayores de 18 años que tuvieran cargas virales mayores de 1000 copias y que recibieran tratamiento antirretroviral, pero que a la vez tuvieran la presencia de múltiples mutaciones en más de 3 familias del tratamiento antirretroviral. O sea, una resistencia genotípica y o fenotípica que estuviese documentada en alguno de los fármacos. El objetivo de este estudio fue evaluar la proporción de pacientes con una disminución de la carga viral en 0.5 logaritmos entre el día 7 y 14. Y los objetivos secundarios fue el cambio medio de la carga viral entre el día 7 y el día 14, la proporción de pacientes que presentaran esa disminución de 0.5 logaritmos, la proporción de pacientes que estuviesen definidos como indetectabilidad, definida como menos de 50 copias o menos de 200 copias a la semana 25, y cómo se iban a presentar los cambios medios de carga viral y el recuento de linfocitos CD4 en la visita de inicio, o sea, la basal, y a la semana 25. Estas son las características epidemiológicas basales. El promedio de edad estaba en 53 años. Miren que desde el diagnóstico el promedio estaba en 23 años, o sea, eran pacientes que estaban experimentados y cumplían pues la presencia de todas estas mutaciones con un promedio de carga viral definido por logaritmos en 4.6, recuento de linfocitos CD4 en 73 células y número de fármacos tomados en totalidad aproximadamente 10. Vemos aquí cómo se repartieron las resistencias a nivel de cada una de las familias, donde estaban por encima del 90%, tanto en los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos y no análogos nucleócidos, los inhibidores de proteasa y ya en menor proporción los inhibidores de integrasa, los antagonistas de los correceptores o incluso pues de el T20. ¿Cuáles fueron los resultados de esta respuesta virológica? Estadísticamente significativos y para ir al grano, la disminución de la carga viral en más de 0.5 logaritmos se presentaron a la semana 25 con monoterapia y la media de la carga viral con respecto pues a la medida en logaritmos también fue estadísticamente significativo. ¿Qué nos resumió y qué más se encontró en este estudio? Algo importante. Fue una cohorte muy pequeña, 40 pacientes. De esos 40 pacientes, en 10 pacientes se evidenció un fallo virológico. 7 pacientes nunca lograron disminuir en más de 0.5 logaritmos la carga viral y en 3 pacientes, en vez de disminuir, hubo un rebote. En 9 pacientes hubo inicialmente una disminución de la sensibilidad del VIH al fármaco respecto al Basar, pero se evidenciaron a nivel molecular que había cambios a nivel de la glicoproteína de la GP120 viral, lo cual comenzó a generar cómo convertir
esta glicoproteína en un posible diana de no solamente de tratamiento, sino de investigar vacunas a posterior. Los efectos secundarios fueron pues asociados uno a el biológico, al ibalizumab, que se presentó en un 18% de los pacientes, y los otros fueron principalmente dados como diarrea, escalofríos, fatigas y náuseas en 5 pacientes en porcentajes que van entre el 10 al 19%. ¿Qué conclusiones nos da el ibalizumab? Uno, que se requieren tener fármacos con diferentes mecanismos de acción para pacientes con fracaso. Acuérdense que es población ya experimentada. El ibalizumab demostró que podía disminuir la carga viral y un aumento de los linfocitos CD4, pero que iba a ser directamente proporcional a el grado de inmunosupresión que el paciente tuviera. O sea, mayor grado de inmunosupresión, perdón, no directamente, inversamente proporcional, menor grado de disminución de la carga viral. Una tolerancia buena, con efectos adversos más relacionados con el estadio de la enfermedad. Sin embargo, pues uno siendo crítico tiene que hablar de estas limitaciones. No hubo un grupo control, hubo un escaso número de pacientes. Se recomendó en algún momento hablar de una terapia combinada con inhibidores del anclaje y el ibalizumab, y algo que ha hecho que su uso sea casi inocuo y nunca y frecuente, pues más infrecuente hacerlo, es el costo de aproximadamente $118.000 por año paciente. El fostemsavir es otro biológico que se estudió uniéndose a la glicoproteína GP120, impidiendo pues la unión al receptor de los CD4, siendo pues un profármaco a nivel oral del temsavir. Este fue un estudio fase 3 que incluyó a 272 sujetos experimentados con multiresistencia y que al menos tuvieran esa multiresistencia fuera explicada con menos de 2 antirretrovirales que fueran activos. El endpoint primario era evaluar a los 8 días la caída de la carga viral, encontrando que esta fue de 0.8 logaritmos con el fostemsavir versus el placebo, pues encontrándose una diferencia estadísticamente significativa. Y posteriormente, pues un paso a la vía oral con dosis de 600 miligramos, por lo que a la semana 24 de hacer la evaluación se encontró que el 54% de los sujetos que participaron en este estudio consiguió un control virológico definido por menor de 40 copias, y que solamente un 4% discontinuó el TAR por efectos adversos. Ya por último, y pues para terminar, tenemos que la vacuna preventiva, a pesar de múltiples intentos, resultados que en la actualidad pues son desalentadores, nos vienen generando una gran lección que ha permitido que conozcamos más a fondo cómo es la cinética del virus en el comportamiento a nivel de integrarse a nuestro genoma y poder desarrollar posibles vacunas. Lo que les comenté, que la población vulnerable a través de toda esta epidemia, inicialmente pandemia y luego pandemia, siempre ha mostrado un interés en participar en los estudios, que definitivamente requerimos aumentar la investigación en nuevas dianas de acción para poder generar nuevos antirretrovirales y poder rescatar a nuestros pacientes con fallos virológicos, que a pesar de estar buscando una vacuna, que a pesar de tener muy buenos tratamientos antirretrovirales, nosotros como personal médicos y sanitarios debemos fomentar las estrategias efectivas de la prevención, y que definitivamente algo bueno que nos dejó a nosotros la pandemia fue una nueva biotecnología que abre el estudio de las vacunas ARN viral, que la mayoría fue malo, pero hay que verle a lo malo siempre lo bueno. Y esto es, yo creo que por parte, un futuro que es promisorio para todos, desde el punto de vista médico, de comunidad y de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos ustedes.